Adolfo Mendoza. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo también para Rubén y por supuesto ahora en esta nueva fase de La Razón, un saludo a toda la audiencia. Así es, gracias, diputado. La semana pasada usted nos decía de que algunos medios de comunicación eh, abordan este tema de los supraestatales sin la réplica de parte de usted, por ejemplo, o de sus colegas. Y quiero decirle que nosotros habíamos abordado el tema, pero en su momento también habíamos requerido eh, la... em, la contraparte, y cuando nos corresponde le llamamos a usted, y eso ha ocurrido la semana pasada. Así que nosotros no tenemos ningún problema de hacer parte y contraparte en este tema, y ameritaba que cuando los políticos, la oposición, algunos analistas políticos consideran, ya incluso le dimos el ejemplo del alcalde Iván Arias, de que los supraestatales no hacen nada. ¿Cómo que no hacen nada? Llamemos al diputado Adolfo Mendoza para que nos diga qué trabajo hacen. La semana pasada habíamos abordado ese tema. Ahora quisiéramos que nos explique cómo funcionan estos parlamentos regionales y cómo se da tiempo y espacio este grupo de parlamentarios supraestatales para atender todos estos foros. Adelante, por favor, diputado. Bueno, mil gracias. La representación supraestatal de Bolivia atiende seis parlamentos a nivel internacional. Y esto está establecido en la propia ley boliviana. ¿Cuáles son estos parlamentos? Son los que devienen de procesos de integración o de acuerdos interestatales. Están el Parlamento del Mercosur, que corresponde al sistema del Mercosur como sistema de integración. Está el Parlamento andino, que corresponde a la Comunidad Andina de Naciones. Está el Parlamento Latinoamericano. Está el Parlamento Amazónico. El Parlamento Amazónico reúne a todos los países amazónicos a partir de OTCA, del Tratado de Cooperación de la Cuenca Amazónica. Está el Parlamento Indígena y también la Unión Interparlamentaria Mundial, que reúne a los parlamentos del mundo entero. Es una entidad paralela a la de Naciones Unidas. Se podría decir que es el ámbito legislativo de Naciones Unidas. Son estos los seis parlamentos con los cuales trabaja la representación supraestatal en Bolivia. En el caso del Parlamento Amazónico, la representación es de seis, un escaño más en esta fase de relanzamiento del Parlamento Amazónico. OTCA tuvo algunos problemas de funcionamiento, el Tratado de Cooperación Amazónica, y a nivel parlamentario, una de las tareas que asumió la representación fue impulsar la recomposición del Parlamento Amazónico, porque ahí habían algunos problemas de representación en algunos países, especialmente Guyana y Venezuela. En el caso del Parlamento, voy a hablar de los más relevantes en el trabajo, en el Parlamento Latinoamericano, la cantidad de curules que tiene Bolivia es de 9, pero sube hasta 12. ¿Cómo hacemos, siendo que los representantes supraestatales somos 9, para alcanzar los 12 escaños correspondientes a Bolivia? Eso solamente sucede cuando se convoca a la asamblea, que es una vez al año, anual, en la ciudad de Panamá, que es la sede del Parlamento Latinoamericano, y entonces participan allí, además de los 9 supraestatales, el vicepresidente del Estado y los presidentes de ambas cámaras, que en conjunto forman lo que en Bolivia se conoce, y está establecido también en la ley, la Comisión Permanente de la Representación Supraestatal. Es decir, la comisión integrada por las 9 representaciones de Bolivia, más
las presidencias de las cámaras a la cabeza del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En el caso de la comunidad andina, el Parlamento andino funciona con 25 escaños en total, 5 por país. En este Parlamento estamos Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Y por tanto corresponde a Bolivia 5 escaños como en todos los otros parlamentos. En este caso hay una precisión que debemos hacer. Los parlamentarios de Chile participan del ámbito legislativo supraestatal, pero todavía Chile no se ha incorporado al sistema andino de integración. Y la idea es, a partir del Parlamento andino, impulsar el ingreso de Chile, ampliar la representación a la Argentina y permitir el reingreso de Venezuela. Y en el caso del Parlamento del Mercosur, ahora vamos a contar con 18 escaños, junto con Paraguay, con Uruguay, Brasil y Argentina tienen más escaños por la cantidad de población que tienen. Esa es la regla. ¿Cómo suplimos estos 9 escaños restantes en el caso de la representación boliviana? Nuestra norma establece que en caso necesario los suplentes se habilitan para representar a Bolivia en estos casos. Ya se tomó la previsión desde hace mucho tiempo atrás, desde el 2015, para que esto ocurra, y por tanto Bolivia tiene en este momento bajo juramento en el Parlamento del Mercosur a sus 18 representantes. Ahora bien, ¿cómo nos distribuimos el trabajo internamente? Los parlamentarios que responden a departamentos amazónicos, somos 9, uno por departamento, los parlamentarios que responden a departamentos amazónicos forman parte del Parlamento amazónico. Es decir, por ejemplo, Pando, Beni, Santa Cruz son parte del Parlamento amazónico y no así Oruro, Potosí o Chuquisaca, porque no alcanzan a la región amazónica. En el caso del Parlamento andino, sucede al revés. Son los representantes de los departamentos andinos los que están representando a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, ¿no? Y La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca. En el caso de la Unión Interparlamentaria Mundial, son 8 los escaños que tiene nuestro país, más una representación adicional por juventud. Entonces, todas y todos los representantes, igual que en el Parlamento latinoamericano, estamos allí presentes. Ahora bien, en promedio, cada parlamento tiene aproximadamente unas 10 comisiones de trabajo, entre permanentes y comisiones especiales. Son 6 parlamentos internacionales y por tanto nos toca al menos estar a cada representante supraestatal en 5 comisiones, si sumamos la totalidad de comisiones de estos 6 parlamentos internacionales. La labor en las comisiones se hace de manera virtual. Nos reunimos durante todas las semanas de todos los meses de manera virtual con los colegas de los otros países. Y solamente atendemos en las sedes parlamentarias a las convocatorias para las sesiones ordinarias o las sesiones plenarias, que en el caso de la Unión Interparlamentaria Mundial es una vez al año, que en el caso del Parlamento latinoamericano es una vez cada 6 meses. Y en el caso de los parlamentos que funcionan de manera más continua, el Parlamento andino y el Parlamento del Mercosur,
es una vez al mes, 3 días al mes. Y eso es solamente para reflejar el trabajo de las comisiones en las sesiones plenarias de estos parlamentos. En general, ese es el esquema de trabajo que tenemos como representación supraestatal. Y quisiera hacer una puntualización ahí final. Por A favor. diferencia de otros países, por ejemplo, de la Argentina, que eligen sus representantes por voto popular solamente para el Mercosur. ¿Por qué eligen solamente para el Mercosur? Porque no están en la comunidad andina, por ejemplo. Y a diferencia de, por decir, Perú, que elige sus representantes por voto popular ante el Parlamento andino. ¿Por qué eligen ante el Parlamento andino y no ante otros parlamentos? Porque solo están en la comunidad andina de naciones. En cambio, el esquema de Bolivia, que ha sido muy bien visto a nivel internacional, es que los 9 escaños que tenemos permiten a Bolivia representar a nuestro país ante todos estos organismos parlamentarios y somos electos por voto popular en las listas cerradas como los senadores y las senadoras en nuestro país. Es decir, que Bolivia es el único caso que puede asemejarse, les decía en la anterior ocasión, a la figura de los eurodiputados en el caso europeo. Es una figura que están intentando copiar a partir de la deliberación otros países en América Latina. Diputado, compleja la tarea que ejerce cada uno de los diputados supraestatales, porque tienen que atender 1, 2, 3, 4, 5, 6 parlamentos, seguramente en periodos muy distintos. ¿Quién rige todo esto? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene la agenda? ¿Quién puede decir, diputado Mendoza, usted tiene que asistir la siguiente semana al Parlamento andino o tiene que ir al Parlamento latinoamericano? ¿Quién rige eso? ¿Es el vicepresidente en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa o los 9 parlamentarios manejan una agenda así diversificada? Somos los 9 representantes supraestatales, que el nombre correcto es ese, representantes supraestatales. A veces se confunde con diputados o con senadores, lo que ocurre que en Bolivia en realidad existen 3 instancias del órgano legislativo: la vicepresidencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la representación supraestatal. Pero somos los representantes y las representantes supraestatales quienes nos organizamos internamente como si se tratase de una pequeña cámara para organizar nuestra agenda. Entonces, internamente en Bolivia tenemos una coordinación. Alguien de los 9, de manera rotativa, cada año ejerce la coordinación de la representación supraestatal. En este año le tocó esa coordinación a nuestra colega de Pando, Ana Merelis, y además cada representante supraestatal forma, por norma internacional, parte de la mesa directiva de algún parlamento. Bolivia siempre tiene la vicepresidencia de los parlamentos de los que asiste, en el caso del Mercosur, en el caso de la comunidad andina, en el caso del amazónico, en el caso del indígena y en el caso del latinoamericano. Entonces, 5 de los 9 representantes ejercen la vicepresidencia por Bolivia en estos organismos. Estas mismas personas son las que dirigen nuestras comisiones de trabajo interna en Bolivia y convocan cada semana a reuniones de trabajo que sean virtuales o una semana al mes de manera presencial para que las comisiones rindan informe en sesiones internas en Bolivia y se establezcan los acuerdos para llevar las propuestas de Bolivia ante los organismos parlamentarios supraestatales. Está visto que el trabajo es mucho más
duro de lo que normalmente se puede pensar y a veces no se nota este trabajo porque se trata de una diplomacia legislativa, se trata de un trabajo legislativo que en algunos casos tiene evidentemente algunas dificultades a nivel internacional porque, por ejemplo, en el Parlamento latinoamericano se proponen leyes base, leyes marco, para que cada país trabaje esas leyes, pero no tienen un carácter vinculante. Como es el Eh, caso del Parlamento Europeo. Exactamente, ¿no? Entonces, la pretensión boliviana es alcanzar lo que ocurre en el Parlamento Europeo, que las decisiones de estos organismos supraestatales sean vinculantes para nuestros países. Es por eso que, a propuesta de Bolivia, hemos desarrollado una labor histórica, diría yo, en unir a todos los organismos parlamentarios de integración. Y el 28 de junio, recién pasado, justo cuando estaba ahí esa comparsa militar que quiso tontear en Bolivia, reunimos a todas las mesas directivas y las presidencias de los parlamentos de integración de América Latina, estableciendo la necesidad de un trabajo coordinado y un acuerdo para constituir una sola mesa directiva de todos los parlamentos, además de la elaboración de una agenda estratégica común para que todos los parlamentos tengan una sola posición frente a los otros parlamentos del mundo entero, expresar la voz de América Latina y el Caribe. Esta ha sido una decisión histórica y ha sido muy bien vista también por todos los colegas de, por ejemplo, África, que nos han pedido trabajar de manera más continua para replicar estos acuerdos que hemos tenido entre los parlamentos de integración en América Latina. Adolfo, Podría, podría decirse que esto es algo muy abstracto, pero no es poco, no es poco, es histórico así que es. los parlamentos de integración hayan decidido tener una sola mesa directiva y tener una agenda estratégica común. Eso, Es la génesis de un parlamento latinoamericano con atribuciones y vinculante. así es. Entonces, todavía falta consolidarse esa iniciativa más que el inicio hasta llegar quizás en un momento a que este ente se convierta en una especie de Parlamento Europeo. Es así, es así. Ahora, Adolfo, ¿no se sienten ustedes los representantes supraestatales avasallados con tanta agenda, con tantos temas que resolver en uno y otro parlamento? ¿No amerita una representación boliviana específica en cada uno de estos 6 parlamentos? El problema con tener representación específica en cada uno de los parlamentos es que subiría demasiado la cantidad de representantes supraestatales. Por ejemplo, 18 para el Mercosur, más 5 en la Comunidad Andina de Naciones, ya son 23, más 6 en el Parlamento Amazónico, que pueden ser 5, ya son 28. 9 en el caso del Parlamento Latinoamericano. Entonces, estaríamos hablando casi de un medio centenar de representantes. Y esto es complicado, como también es complicado que estas tareas las asuman sin tener tiempo los diputados y los senadores de cada país. Por eso es que en estos parlamentos y en estos sistemas de integración se ha puesto una regla de juego que cada país elija independientemente de sus diputados y sus senadores representantes que eleven la voz de sus países en estos organismos. He puesto el ejemplo de Argentina en el caso del Mercosur. Sus representantes son distintos de sus diputados y sus senadores. He puesto el ejemplo de Perú y también esto vale para absolutamente todos los otros, donde los parlamentarios andinos del Perú
no forman parte del Congreso peruano. Lo mismo sucede en el caso ecuatoriano, no forman parte de la Asamblea Legislativa ecuatoriana, ¿no? Esto está en algunos países en proceso de adecuación. Más bien, lo que sí necesita la representación supraestatal es contar con un propio equipo de apoyo técnico acá en Bolivia. Lo que tenemos en este momento es una administración que la realiza la Cámara de Diputados y entonces a veces como hay un desconocimiento de las labores que realizamos por parte de directiva de diputados, entonces hay problemas en términos de gestión. Pero además, la ventaja que tenemos en los organismos parlamentarios es que hay equipos técnicos especializados en cada parlamento que prestan un apoyo técnico, un apoyo profesional a cada una de las delegaciones. Por ejemplo, el Parlamento Andino, que tiene su sede en Bogotá, tiene bajo la Secretaría General un nutrido equipo técnico que atiende a todas las comisiones de trabajo del Parlamento Andino y a todas las delegaciones. En el caso del Parlamento del Mercosur sucede lo mismo y en el caso del Parlamento Latinoamericano sucede exactamente lo propio. Un poco más débil está lo de la indígena, lo del Parlamento Amazónico y bueno, la lógica de la Unión Interparlamentaria Mundial es distinta porque simplemente son espacios de deliberación como puede suceder en Naciones Unidas, entonces los equipos normalmente son muy pequeñitos. Ahora, ¿con qué presupuesto se manejan? Hay muchos viajes, hay muchas tareas que cumplir. Cada uno de estos 9 representantes legislativos en parlamentos externos seguramente tiene que solicitar a un ente. No sabemos cuál es el ente, quizás la Asamblea Legislativa. No, es la Cámara de Diputados. El Ya. presupuesto de la representación supraestatal está casado con el presupuesto de la Cámara de Diputados. A ellos, a la mesa directiva, lamentablemente digo, porque hay problemas en ese sentido, eh, la representación tiene que solicitar la aprobación de los viajes, la aprobación de el desembolso de los presupuestos para la representación a la directiva de la Cámara de Diputados. Es necesario apuntar lo que consolidó Bolivia Verifica en marzo de este año, si mal no estoy. Se estaba hablando de un presupuesto inflado de la representación supraestatal. Y esto no es cierto, no es evidente. Es más, el presupuesto de este año ha sido menor que el presupuesto de esta gestión constitucional desde del 2020 al 2025 ha sido menor que en la anterior gestión constitucional. Es más, este presupuesto no varía significativamente de año en año. Pero bueno, aquí valga la oportunidad para señalar lo siguiente. De todas maneras, igual tenemos que atender la representación de Bolivia ante los organismos parlamentarios de integración, esté presente o no la representación supraestatal. En el caso de Bolivia, tenemos esta representación supraestatal. En el caso, por ejemplo, de Colombia, no existe una representación todavía especializada en los parlamentos de integración y entonces son senadores y diputados los que participan sin tener tiempo, pero participan de estos organismos de integración. Y por supuesto, igual tienen que desembolsar los recursos necesarios porque finalmente allí se tratan temas de política internacional a nivel legislativo que después marcan la agenda de las cancillerías de nuestros países. Muy bien, ahora le voy a decir, cierto, yo equivocadamente también le decía diputado. Muy bien, representante supraestatal.
Gracias por las explicaciones. El genérico es parlamentario. Parlamentario, cierto. Algunos casos son diputados, otros senadores, otros asambleístas, otros congresistas, pero el genérico para toda América Latina es parlamentario. Sí, nosotros al inferir su dependencia de la Cámara de Diputados también considerábamos de que usted era un diputado. Así que gracias, parlamentario. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y allí hay un tema pendiente también de la anterior vez, la distribución de escaños en nuestro país. Aprovechemos entonces unos minutitos para hablar de ese tema. A ver, la ley de convocatoria al censo establecía claramente que una vez terminado el censo, los resultados debían ser notificados también al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral elevar un anteproyecto de ley de redistribución de recursos, o diría de escaños legislativos, que seguramente lo están trabajando para presentarlo en su oportunidad. ¿Cómo va a variar en su criterio esta distribución de escaños? Entendemos, no sé, la semana pasada alguien nos dijo, no sé si usted mismo, que no ha variado por lo menos la cantidad de habitantes por departamentos que obliguen a sumar más diputados a uno y otro departamento. ¿Qué criterio tiene de esto, Adolfo? Yo les voy a dar, Rubén, Andrea, una primicia. Ya hemos hecho el ejercicio A ver. de la nueva distribución de escaños. Primero, que no se necesita modificar la Constitución, ni aumentar, Claro. ni disminuir los 130 diputados. Esto es algo ya que debe cerrarse. Nada de estar pretendiendo abrir la Constitución para aumentar el número de diputados. No es necesario. Ese es el De todas primer maneras, elemento. de todas El maneras, segundo- Adolfo, Sí. ya se ha descartado eso. La cuarta pregunta del presidente Luis Arce precisamente era eso: modificar la Bueno. Constitución Política del Estado. El Tribunal Supremo ha observado de que esto no se trata de un referéndum constitucional, sino consultivo, así que no hay tal modificación de la Constitución. Pero no solamente está la voz ahí del gobierno, sino del señor Iván Arias, del señor... bueno, Sí, hay varios sí. senadores sobre esto que insisten Sí. en modificar la cantidad de escaños en la Cámara de Diputados. Entonces, este ya tiene que ser un tema cerrado. Y todo se debe resolver de acuerdo a los resultados del censo, como dice nuestra Constitución Política del Estado. Segunda primicia es que no ha variado sustantivamente la representación por departamento de acuerdo a los resultados del censo, por lo menos los oficiales que se han presentado. Hay una pequeña variación que no la podemos decir por razones obvias, pero esta pequeña variación no es sustantiva respecto de la inflación que se realizó en la discusión sobre el censo, que algunos departamentos deberían tener muchos más, que muchos departamentos iban a perder. Esto no es así. La cosa es mucho más concreta, mucho más sencilla, y la variación es verdaderamente poco significativa. Lo que es necesario informar a nuestra ciudadanía es que los criterios para la distribución de escaños no solamente son criterios poblacionales. Nuestra Constitución establece que se debe generar una compensación para aquellos departamentos con menor población y con menor grado de desarrollo económico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no se distribuyen por población los 130 escaños. Y esto está establecido tanto en la Ley 026 del régimen electoral como en la Ley 421, que para el 2013 modificó la distribución de escaños anterior y que es la que se aplicó en las elecciones del 2015. Allí hay la fórmula específica para ver cómo se distribuyen estos escaños por menor población y por menor grado de desarrollo económico. Por ejemplo, en el caso, ¿cómo vamos a saber
la cantidad, para poner el ejemplo, de escaños que deben distribuirse para departamentos con menor población. La norma establece que se hace una media poblacional en este caso, y se obtiene un resultado, ¿no?, de la media de acuerdo al dato censal. Allí ya se determinan quiénes son los departamentos, cuáles son los departamentos que están por encima de la media boliviana y por debajo de la media boliviana. Y se sacan medias para los departamentos por debajo de la media boliviana y los que están por encima de la media boliviana. Se comparan esos dos resultados y uno obtiene, a partir de una operación matemática, la cantidad de escaños que se tienen que distribuir entre los departamentos con menor cantidad de población. Entonces, el asunto es técnico, el asunto no es de otra naturaleza. Y si uno aplica esta fórmula y lo mismo para menor grado de desarrollo económico, va a ver que la variación es verdaderamente poco significativa. Yo podría ya hablar de los resultados de este ejercicio, pero por obvias razones es necesario esperar la opinión del Tribunal Supremo Electoral, que es quien tiene que proponer esta nueva distribución para que se apruebe por ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional.